hablar. Ay, qué miedo. Hasta el nombre es bien difícil. Chikungunya. Bienvenidos, gracias por estar aquí, doctores. ¿Así se dice? Muchas gracias, sí. ¿Sí? ¿Así? Bueno, si no, perdonen, pero este es un poquito difícil de... Tengo aquí al doctor Edwin Leslie Cambranes Morales, jefe del Departamento de Medicina Preventiva. El cuadro clínico de la fiebre del chikungunya. Y el doctor José Fernando Ortiz, jefe de sección de epidemiología en el comportamiento del vector. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, ¿por qué nos alarma? Primero, el nombre tan raro y qué tanto daño nos puede hacer si en dado caso ese bicho entrara aquí con nosotros. Bien, antes que nada, pues mucho gusto, Marina, gracias por invitar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a esta actividad. La verdad es que sí hay una alerta epidemiológica ya a nivel del Instituto Guatemalteco y pues nuestras unidades están ya preparadas para esa eventualidad. Eventualidad significa que pues ya hay medicamentos, ya hay la prueba rápida que se puede hacer para detectar el virus del chikungunya si se diera el caso. Lo que preguntaba de que qué tan grave o qué tan difícil es que ahorita pues los medios de prensa, medios de radio, ya se escucha que está pues a las puertas del Salvador, que ya hay más de 1,000 casos. Entonces en ese momento no se esperaba, ya cuando el doctor Ortiz, que es nuestro epidemiólogo, él comente el corredor epidemiológico que no es cómo debe comportarse realmente la enfermedad, entró por el lado del Salvador, que se supone que debería entrar al lado por República Dominicana, Haití, el Caribe, Puerto Barrios, Honduras, pero es realmente donde tendríamos nosotros que esperábamos que entrara las áreas, ¿verdad? Con respecto al nombre de chikungunya, la fiebre de chikungunya, quiero contarte que ese es pues un nombre que viene de África, ¿verdad? Es Maconda, es de más o menos Mozambique, y lo que significa o que ellos le quisieron decir es por la característica, las secuelas que da la enfermedad, que es el hombre encorvado, el hombre prácticamente doblado. Ese es lo que quiere significar el chikungunya en la lengua natal de ellos, ¿verdad? En la lengua que tienen ellos. Entre las características que nosotros tenemos que tener de importancia, de reconocimiento, es que se confunde mucho con la enfermedad del dengue y se confunde mucho con otras enfermedades que nos puede dar pues igual dolores de huesos, que son las artralgias, nos puede dar dolores de músculos, nos puede dar conjuntivitis, nos puede dar fiebre, nos puede dar dolores prácticamente de articulaciones. Por eso es que es bien importante hacer el diagnóstico y no alarmarse. Cuando tú comentabas, Marina, de que si efectivamente es tan grave, creo que lo más grave es conocer cómo se transmite el virus. Cuando uno habla de virus, uno tiene temor de que sea de cuerpo a cuerpo, de sangre a sangre, de movimiento a movimiento, y que pudiera ser que si alguien está a la par mía me contagie. No es así. Generalmente pues estas enfermedades, así como el dengue, como el paludismo, son enfermedades ocasionadas por vectores. A los vectores nosotros le denominamos al zancudo, que es el transmisor. En este caso, el doctor pues va a mencionar después las enfermedades que ocasiona el zancudo y las etapas, y esto es donde ustedes pues van a tener, Marina, y nuestra audiencia, el que pueda conocer qué tipo de enfermedades ocasiona el zancudo. Básicamente no es en sí el zancudo. La enfermedad se da en la persona que tiene la fiebre de chikungunya, que está prácticamente en la persona. El zancudo lo pica, lo lleva, lo transmite, se incuba 2, 3 días, 7 en el zancudo hembra, por supuesto, y generalmente ese zancudo después le introduce o pica o infecta a otra persona. Entonces es ahí donde se da el ciclo de infección.
Entonces, por eso nosotros en las manifestaciones clínicas debemos de observar que la característica importante cuando damos la definición de caso es cuando existe dolor de huesos, dolores articulares y específicamente la fiebre, que tiene que ser de 38.5 a 39. Esas características son las que nosotros tenemos que tener. Sí, como el dolor de músculos, dolor de huesos, la fiebre básicamente, que eso sería lo importante, y que se ha documentado un rash, que son las dermatitis, las pápulas, máculas, las ronchitas que nosotros conocemos, o como la urticaria, que es la que se conoce para la fanesis. ¿Y eso contamina a otras personas o solo se le queda a la persona que le picó? No, generalmente es solo la persona que el zancudo le infestó, le picó, pero sí en ese momento la medida preventiva que habría que hacer es hacer el diagnóstico de que realmente es de la fiebre chikungunya. Porque y podría ser cualquier otro dengue, piquete de zancudo común y corriente. Zancudos nos van a estar en todos, por nuestra área climática de Guatemala, a todos estamos expuestos, no solo las áreas departamentales del trópico, sino también la ciudad. Por eso es que cuando hablemos de medidas preventivas, pues, evitar, pues, reservorios en donde se comenta el agua, donde haya todos esos depósitos insalubres, esos son los donde se tiene que quitar y poderlo ir moviendo para que no haya ese crecimiento de zancudos. Entonces, cuando hablábamos de que si se transmite de una persona a persona, lo peligroso es el caso familiar. Vamos a poner una familia. En esa familia, si yo viajo a Puerto Barrios, un ejemplo, o si yo viajo a El Salvador, que es el momento en donde podría estar los casos prevalentes en este momento, eso significa que a mí me picó el zancudo. Yo vengo en 2-3 días, incubo el virus de la fiebre chikungunya, vengo a mi casa, y en mi casa yo no tengo el control de zancudos en mi casa, o sea que realmente cuando veamos las dos cepas, el Aedes aegypti y el Aedes albicticus, estos dos realmente cuando los menciona el doctor, generalmente es la hembra la que pica, infecta y que ocasiona el problema de la infestación. Entonces ahí puede dar problema y picar por ejemplo, al hijo o a la hija, y ahí es como se transmite y se da la serie de transmisión. Voy a interrumpirlo, doctor, con permiso. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con ustedes. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Qué tal? Continuamos con el Club de la Familia. El doctor José Fernando Ortiz. Doctor, después de haber escuchado al doctor Cambranes Morales, esa exposición que hace sobre este mosco. ¿Es un mosco? ¿Es una mosca? ¿Qué es? Es un mosquito. Es un mosquito, muy bien. Entonces, ¿qué argumentaría usted con relación no solo a que tenemos que tener cuidado, qué tendríamos que hacer en casa? Porque yo creo que ya ese animalucho ya está aquí en Guatemala. Porque imagínese usted que le vamos a decir, no entren aquí, aunque pongamos el cordón que es sanitario y todo, esa ya se entró o ese ya se entró, y para mí es que nos tenemos mejor que preparar. Correcto. Porque a ese no pide permiso para entrar. Claro. Ese ya entró. Por supuesto, sí, los vectores ya se encuentran en el país. Esta es una enfermedad que se transmite por vectores, en este caso son los mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopicus. Los mosquitos básicamente deben de tener el virus, lo que no ha entrado es el virus, los vectores ya los tenemos. Básicamente estos mosquitos transmiten el virus del chikungunya, más o menos 2 días tardan en sus glándulas salivales en reproducirse a la hora de que pican a una persona enferma y eventualmente van a picar a una persona sana. Estos crecen en recipientes de agua, de lluvia, cuando se acumulan en ellos, en los cementerios, en las llantas, en donde están los mosquitos normales nuestros, claro, los guatemaltecos. Ahí se reproducen efectivamente. Lo peculiar del albopicus es de que es un mosquito de áreas suburbanas.
y también urbanas, pero más de áreas suburbanas. En cambio la Aedes aegypti es de más de áreas urbanas. En general, si llegara el virus del chikungunya al país, tendría una alta proliferación dentro de los habitantes, porque se transmite con mayor facilidad que el dengue, aunque hay que hacer la salvedad de que su letalidad o que pueda producir la muerte en una persona es mucho menor comparado con el dengue. O sea, habrá que tener la justa dimensión de la enfermedad, de las dos enfermedades, en el momento de la vigilancia epidemiológica. ¿Cómo se deben de evitar para que se reproduzcan los moscos? Pues retirar los envases desechados en el entorno doméstico. Cuando los envases se estén utilizando, volcarlos, vaciarlos cada 3 o 4 días para evitar que la cría de los mosquitos se reproduzca. Incluso cuando se encuentren dentro de la casa, Continuamos con el Club de la Familia y con nuestros invitados. Doctor, recomendaciones. Ya sabemos de que no debemos tener recipientes con agua durante varios días, las pilas deben lavarse bien, pero ¿qué hacer en el momento en que una persona está ya con el virus? Bueno, acudir a los servicios de salud lo antes posible para que se le haga diagnóstico temprano y un control adecuado de su temperatura, ya que la fiebre y las artralgias o dolores articulares es los síntomas principales. Yo insistiría en las medidas para evitar las picaduras de los mosquitos, o sea, evitar la enfermedad, usar ropa que cubra la máxima superficie posible de la piel, aplicar repelentes de mosquitos en la piel expuesta y en la ropa, siguiendo sus instrucciones en el uso por parte del fabricante, utilizar mosquiteras para proteger a los niños, ancianos y enfermos o cualquier otra persona que repose durante el día. Puede aumentar la eficacia de los mosquiteros tratándolos con insecticidas recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y también una medida que es común es utilizar espirales antimosquitos o vaporizadores de insecticidas durante el día. Doctor, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se ha preparado con este tema y con otros temas que son bastante serios, como la diarrea, por los cambios bruscos de temperatura, que hay agua, que hay calor, etcétera, etcétera. ¿Ustedes están preparados para cualquier eventualidad, cualquier problema que nos llegue? Buenos días. Buenos días, doña Marinita, muchas gracias por el programa. Quería preguntarle al doctor, los aislantes de mosquitos, las espirales de OTAN, por ejemplo, ¿se pueden quemar durante todo el día o también se pueden dejar encendidas en la noche, sobre todo cuando hay niños? ¿Qué recomendaciones nos dan? Muchas gracias. Ajá, sí. Fíjese que yo, por ejemplo, no puedo usar ese untán o eso, porque yo soy asmática. Sí, entonces hay que ver qué otra cosa, qué otros recursos podemos usar. Sí, efectivamente, los que son ignífugos, los aspirales, no deben utilizarse como personas asmáticas, pero son las otras alternativas en donde se combustionan estos insecticidas a través de calentadores eléctricos o las plaquitas que eventualmente se pueden utilizar. Y si aún así eso produce molestia en las vías respiratorias, pueden utilizarse repelentes a nivel de la piel. Sí, yo he escuchado también que hay que tomar mucha agua, ¿verdad, doctor? Sí, como sabemos la enfermedad, pues la fiebre va a causar deshidratación, entonces uno tiene que estar básicamente bien hidratado, con líquidos, con suero oral y específicamente analgésico, ¿verdad? Lo que sí es importante y recomiendan por el tipo de artralgia, que no vaya a tomar uno pues de inicio esteroides, que no vaya a tomar aspirina por el efecto subagudo de una enfermedad que se puede complicar, que es la enfermedad de Raynaud. Entonces hay que tratar de dejarlo solo en acetaminofén, en paracetamol, en ibuprofén, si realmente fuera demasiado el dolor articular, y bastante líquidos y el reposo específicamente, ¿verdad? Y acudir a las áreas, señor afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si usted pues presentara algún síntoma, están las periféricas, están los hospitales, en donde puede llegar
Y lo importante es no crear miedo, ¿verdad? No crear psicosis, no crear pánico, porque no es una epidemia, no es un virus que pueda ser como el H1N1, sino que es un virus que por un vector, lo que tenemos que tener, como decía nuestro epidemiólogo, el doctor Ortiz, es básicamente erradicar el zancudo de nuestras casas, de nuestros jardines, de los lugares en donde hay, porque ellos son los vectores, ellos son los que van a picar a la persona que tiene el virus infectado de chikungunya y que se lo va a pasar a la otra persona y lo puede tener para ello. Quiero agradecer al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la colaboración del día de hoy con la presencia del doctor Edwin Leslie Cambranes Morales y el doctor José Fernando Ortiz. Muchísimas gracias y ya saben gracias, que Marina. En cuanto se termine el Mundial, podemos darles espacios aquí para que nos ayuden con estos temas que son muy serios. Si no los cuidamos, si no nos orientamos, pues va a crear más problemas de los que nos podamos imaginar. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Dios mediante estaremos con ustedes mañana. Muchas gracias, Marina. Gracias. Buenos días y con permiso. La revista de hoy ya no tiene imágenes. Usa sonidos. Sonidos que vas a escuchar en nuestra próxima publicación. El Club de la Familia, una revista de Nuevo Mundo. 96.1, Voz y Corazón de Guatemala.